Hola comunidad de FCA, el día de hoy vamos a aprender cómo posar una figura o saber qué es lo que hace que una pose sea buena. Con los años yo lo aprendí con tres elementos. El primero es conocer la anatomía, el segundo es conocer la articulación de la figura y el tercero es conocer el personaje que voy a articular. Con conocer la anatomía de la figura no me refiero a estudiar medicina y conocer profundamente el cuerpo humano, simplemente me refiero a aplicar esa frase: si mi cuerpo no puede hacerlo, entonces la figura tampoco. Por ejemplo, un error muy básico en poses que cometen muchas personas: la posición de correr. Lo que muchos llegan y hacen para una pose de correr es hacer esto: una mano y un pie estirados. Pero entonces ahí aplicamos la frase: ¿puede mi cuerpo hacerlo? Corran ustedes y van a ver que ningún ser humano corre con la misma mano y el mismo pie adelante. Todos corremos con las piernas y las manos intercaladas. Entonces, con ese consejo tan básico de saber si mi cuerpo puede hacerlo, podemos empezar a articular muy bien la figura. El otro paso, para algunas poses mucho más complicadas, es buscar en internet referentes. Simplemente coloquen en Google poses de pelea, poses de cuchillos, poses de espadas. Se van a dar cuenta que hay una cantidad de bibliotecas de imágenes con poses, con referencias, con todo tipo de armas, cuchillos, espadas, escudos, lanzas, que les van a servir para articular anatómicamente de forma correcta su figura. Con conocer bien la articulación de la figura me refiero a que exploren bien esas articulaciones que tiene su figura y las lleven al límite, porque muchos articulan a medias. Por ejemplo, muchos no juegan con esa articulación del tobillo, que en inglés le dicen ankle pivot, que es súper esencial para buenas poses dinámicas, porque por ejemplo muchos colocan a su personaje parado en alguna pose y son esos pies por ahí como flotando sin pisar en el piso, y pues nadie se para con los pies flotando. Entonces, porque no juegan con esa articulación y la llevan al límite que les puede ayudar a hacer poses, pues algo así como esto, y que la figura esté tocando el piso, que los pies de la figura estén tocando el piso. Lo otro es que en los cómics y en el anime se suele exagerar un poquito la articulación, pues las poses de los personajes, para que se vean muy dinámicos. Entonces, por ejemplo, para una pose de correr, muchos llegan y hacen esto. Esta es la figura en su pose normal. Entonces la pose de correr, llegan, cogen esto, hacen esto y ya. Sí, es una pose de correr, pero se puede poner mucho más dinámica. Entonces, ¿cómo? Se gira el torso, se gira la cabeza, se tira esta mano un poquito más para atrás, esta un poquito más para abajo, se doblan un poquito las rodillas, aquí otro, incluso se puede bajar el torso un poquito y ya la pose de correr se vuelve un poco más dinámica y más atractiva. Entonces, ya saben, no les den miedo jugar con esas articulaciones, llévenlas al límite, obviamente con cuidado. Doblen bien esas rodillas que son dobles, si las van a doblar, por ejemplo, no las doblen como a mitad del camino, como miren eso, por ejemplo, muchos aquí ya la doblarían y para muchas poses sería raro. Esto es una articulación doble de rodilla, entonces llévenla al límite y sáquenle ese provecho para lograr poses mucho más dinámicas. Bueno, y finalmente, con conocer al personaje me refiero a lo siguiente: ya sean personajes de Dragon Ball, Transformers, Marvel, lo que sea, cada personaje tiene capacidades y habilidades diferentes. Entonces hay personajes que son mucho más dinámicos que otros. Por ejemplo, Iron Fist es un personaje que es muy elástico, muy acrobático y puede hacer este tipo de poses. Pero Ghost Rider es un personaje que es más quieto, que no pelea tanto a mano, que casi siempre está en moto, en carro, que más bien camina, que usa su cadena. Entonces no tiene sentido que, por ejemplo, yo le vaya a poner a Ghost Rider una pose como así de dinámica de Iron Fist, porque no hace parte de su historia, de sus habilidades. Entonces conozcan bien sus referencias, conozcan bien los cómics, las películas, miren qué poses hacen sus personajes y saquen de ahí la inspiración para posar al de ustedes y que se vea mucho más genial.